Yo hoy soy contento de poder compartir, como les digo, yo quisiera quedarme allá porque decía, uy, quiero estar allí, quiero conocer lo que van a compartir, pero me seguí las prédicas online, pero siempre se aprende mucho. Yo he aprendido mucho de los pastores con el solo hecho de caminar con ellos y sentarse con ellos, conversar 10 minutos, 15, media hora, 3 horas, lo que toque, y también escuchar sus prédicas. Y un consejo sabio que alguien me decía un día es, tienes que juntarte con gente que sepa más que tú y que esté en el lugar donde tú quisieras un día llegar. Y eso es la verdad. Tú te juntas para arriba y para arriba subes. Te juntas para abajo te vas. ¿Cierto? Entonces es genial el poder aprender. Y Juliana nos estaba contando en esta nueva serie que nos decía David que vamos a aprender sobre los principios de la iglesia antigua, cómo comenzaron todas las cosas. A Juliana le tocó compartir sobre la adoración, ¿cierto? Y hoy a mí me toca compartir sobre la enseñanza, cómo necesitamos aprender. Todos nosotros que estamos aquí, un día aprendimos algo en la vida, ¿cierto? Cuando nacemos, naturalmente respiramos, naturalmente comemos y naturalmente pues hacemos otras necesidades que no vamos a entrar en detalle, que son naturalmente hechas por nuestro cuerpo, pero al nacer nos enseñan a comer, nos enseñan a hacernos los zapatos, nos enseñan a peinar, algunos aprenden, otros no. Nos enseñan a bañarnos, a lavarnos los dientes. Son cosas que no son innatas en nosotros, son cosas que hay que aprender. Pero para aprender algo siempre tiene que haber un enseñador o un profesor, alguien que dicte el conocimiento para que yo lo pueda entender. Y esa es la parte entretenida del día de hoy. No, yo no sé cómo usted aprende. ¿Vale? Pero le voy a poner una pequeña gráfica en la pantalla para que usted se identifique cuál es la manera en que usted aprende. En la pedagogía hay cuatro maneras de aprender. Oído, viendo, ¿vale? Visual, auditivo, verbal y kinestético, ¿vale? Kinestético significa en movimiento. Es decir, la gente que aprende en movimiento o la gente que aprende haciendo. La gente que aprende a conducir estrellando el carro. Sí, hay gente que no le enseñan cómo conducir, pero sacan el carro del parking y lo revientan y dicen, ah, así no es, ¿cierto? Hay gente que le dan la clase de conducir y le enseñan por un libro y aprenden muy rápidamente. Cuando se suben al carro a la primera clase, lo pueden mover, pasar de primera a segunda y pueden empezar a hacer curvas, tomar calles y hasta estacionar de reversa. ¿Vale? Hay gente que tiene que escucharlo, tiene que sentarse en el carro, le tienen que explicar, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, y la persona empieza a aprender. Y hay otros que tienen que visualmente verlo en un video, lo tienen que mostrar, se lo tienen que identificar. Nadie aprendió a conducir cuando nació del vientre de su madre, y ninguno de ustedes nació con un Tesla en la llave en la mano cuando nació, menos los que nacieron en los 70, en los 60 y los 50 y de ahí para atrás, ¿sí? Entonces... Nosotros tenemos que ser enseñados, pero para ser enseñados debemos ser enseñables. Y si hay una necesidad de ser enseñables, va muy conectada con la humildad. Es lo peor que los que son profesores saben que lo peor que hay es un estudiante altivo, ¿cierto? Yo lo sé, lo sé. Cuando usted tiene un hijo pequeñito que le dice, mamá, mamá, y usted le enseña, luego que le dice el niño, yo sé, mamá, ¿cierto? Y no saben nada. Usted tiene 40, el niño tiene 2 años, ¿qué va a saber? ¿Cierto? Usted le dice, yo vengo de regreso, tú no sabes nada. Entonces, todas las cosas se aprenden. Pero también nosotros mismos también decidimos poner algunos pequeños frenos, algunas pequeñas excusas. Y la excusa que yo más escucho en el día a día es la siguiente. Ah, es que me cuesta aprender porque tengo dislexia. ¿Cierto? Entonces, dislexia es la siguiente cosa que usted verá enfrente en pantalla. ¿Qué es la dislexia? Es una dificultad que se tiene en la velocidad del procesamiento, memorizar cosas y entender las cosas no a la primera, sino que a usted se le enredan las letras. ¿Vale? Yo detesto las matemáticas con todo mi corazón. Es que no las puedo. Las perdoné ahora que soy, cuando yo fui creyente y conocí a Jesús y me dijeron perdonar, perdoné las matemáticas, ¿vale? Señor, perdono que todo sea tan numérico. Cuando me doy cuenta que el Señor dice 6 días creé, yo, ay Señor, son 6 días y el séptimo descansé. Y cada 7 años el jubileo, dije, ay, no podemos llamar las matemáticas porque la palabra de Dios está llena de números. Y una de las cosas que me daba cuenta al ser mayor, ya estudiando, es que me costaban ciertas cosas hasta que me hice el test y salía parcialmente disléxico. Y no me da vergüenza decirlo, porque les quiero contar que Steve Jobs era disléxico, ¿vale?
Steven Spielberg, que es uno de los grandes creadores de Jurassic Park y todas las películas geniales, es disléxico, ¿vale? El que no sabía. Bill Gates, que se inventó Microsoft, es disléxico. Richard Branson, que tiene Virgin y todo ese dinero que ha hecho ese hombre, es disléxico. Y fíjese usted que Albert Einstein era disléxico. Se sabía realmente cómo era la dislexia. Y los que sufren de dislexia saben que cuando usted lee un libro y tiene la letra muy pequeña, ¡pruf!, se mezcla todo. O usted lee el libro y no lo entendió. Ay, ¿qué libro te leíste? Vivir para contar, la de García Márquez. ¿Y de qué se trata? No me acuerdo. No sé, que un al otro y le dijo, y el otro le dijo, ah, no, esa era Crónica de una muerte anunciada. Bueno, es lo mismo, da igual, son todos iguales. Entonces, ¿qué decía uno en el colegio? Voy a esperar que salga la película, me la veo, ¿cierto? Y se perdía el libro. Mucha gente tiene dislexia y le da vergüenza leer en público. Uy, voy a cometer un error. Mucha gente tiene dislexia y le toca ser profesor, y le toca escribir en la pizarra y empezar a escribir la palabra aprendizaje. ¿Va con J, con G o con K? Es que no me acuerdo. Y usted mismo se dice, ay, es que yo soy como muy lento. Pero yo le digo una cosa, Dios a nadie lo hizo lento. Dios creó una cosa llamada cerebro y una de las características del cerebro es que tiene elasticidad, que es un elástico. Entonces, si usted quiere aprender más, usted absorbe. Usted quiere aprender menos, se achica. Usted quiere más, se absorbe, se achica. Todo se aprende en la vida, ¿vale? Entonces, cuando uno llega a la vida cristiana, dice, no, ¿y yo qué voy a aprender? Si es que, ¿cómo voy a aprender? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de aprender? Pues la necesidad de aprender es para encontrar la verdad, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y os hará libre. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no tengo la verdad, yo no soy libre. ¿Sí? Hay gente que va por la vida hablando Biblia y dando bibliazo a la gente y humillando a la gente, no tienen ni idea de la Biblia, porque lo que les falta es gracia, misericordia, les falta comprender el contexto, ¿cierto? Hay gente que te dice, según tal versículo dice, pero tú tienes que entender el contexto, tienes que saber quién la escribió, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en la calle y la gente les dice, ah, sí, la Biblia la escribieron hombres? Es verdad. Claro, ¿quién la escribió? Que mandaron un fax del cielo y cayó y se hizo un rollo. No, la tuvieron que escribir hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y el Nuevo Testamento son casi mayoritariamente cartas. Es como si usted bajara todos los emails. A ver, las mujeres cuando estaban enamoradas de su marido y el novio le mandaba cartas. ¿A dónde están las cartas? Ay, se ríen, ¿eh? Porque las botaron todas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Dónde están las cartas, no? Unas dicen, ay, no las tengo guardadas en la casa, enmarcadas en la puerta, ¿cierto? ¿Dónde están las cartas de amor que se mandaba con su esposo? ¿Sí? Ahora las cartas de amor son, compra leche, ¿vale? Baja la tapa, ¿cierto? Lava el baño. Y tú le dices, yo también te amo, ¿cierto? Sí, porque ahora es por WhatsApp, ¿no? Y ahora es por mensaje de voz, Cari, cuando pases por el supermercado, tráete leche, queso, jamón, papa, banano y también dos melones. Usted nunca mande a su marido a comprar, porque nosotros compramos más de lo que usted pide, porque a veces los neumáticos ese día están de rebaja, ¿sí? Entonces no tiene que enfocar a quién manda a comprar. La dislexia es una excusa, porque ya le acabo de mostrar personas que han creado muchas cosas que tenían dislexia. Pero el sistema en el que yo aprendo no lo pillo, porque yo leo la Biblia así y no entiendo nada. Pero si usted es kinestético como yo necesito leer la Biblia pero caminando. Y una de las cosas que me daba cuenta en la universidad es que cuando yo entré al primer año, entré a la biblioteca y todo el mundo estudiaba así. Y todos eran como mirando el libro, y entre más gordo el libro, más inteligente, ¿no? Y mentira, que eso es puro cuento, ¿cierto? Entonces, entre más gordo el libro, más inteligente. Entonces yo me metía a la biblioteca y quería estudiar anatomía y no pillaba nada, porque decía, pero es que es más sentar aquí y todo el mundo, shh, shh. Entonces yo dije, vale, pero como yo soy del siglo pasado, yo tenía un Walkman. No sé si usted tenía un Walkman. Si no sabe lo que es eso, búsquelo en YouTube. ¿Sí? Una cosita donde se ponían cassettes. Y yo tenía, pero yo soy más joven que usted, entonces tenía un Dixman, ¿vale? Entonces yo llevaba mi Dixman. Entonces yo llevaba mi Dixman y me lo metía ahí y me iba a la biblioteca. Y en ese tiempo la biblioteca no te dejaba entrar ni agua. Entonces yo entraba a la biblioteca y sacaba el libro y me ponía el audífono para que la gente pensase que yo estaba escuchando música y empezaba a leer en voz alta el libro y empezaba a caminar rica, para entender el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. No me entraba. Y luego comprendí que si me iba al laboratorio de anatomía buscando los modelos, no los cadáveres, sino los modelos, podía sacar todas las piezas y volver a ponerlas y aprender.
porque de pequeño fui un niño muy curioso. Yo iba a las casas de la gente y miraba los baños, el váter, para ver cómo hacía, hacia para allá o para acá. Hasta el día de hoy, cuando voy a Sudamérica, digo, el váter, le digo yo acá, el váter en Sudamérica va para allá y en Inglaterra va para allá. Y me dice, ¿qué más da? Le digo, a mí me importa, ¿cierto? Sí, ya. Yo me subo a un avión y quiero saber si es 380, si es 777, y le digo yo acá, este tiene dos turbinas, son dos Rolls Royce a cada lado, de la de allá más allá. Y me dice, Cari, cielo, no me dice Cari, me dice cielo, cielo, chito, son 14 horas, no repitan. Ya, tengo curiosidad, entonces cuando tú tienes curiosidad, tú la tienes que empezar a canalizar correctamente. Y cuando empiezas a leer la Biblia, para mí la Biblia se convierte como una historia de verdad, como si las letras saliesen. A mí el Museo de Amigos de Sion en Israel me fascina. He ido como, yo no sé, como 15 veces. Tengo todas las pulseras. La amarilla, la verde, la roja, la fucsia, toda. La que quiera alguien se la revento, ¿vale? El Museo de Sion el Museo de Amigos de Sion es un museo interactivo, los que han ido a Israel lo saben. Tú ves tal, de repente tú estás parado y una línea atrás, te cruza aquí el área de Dan, la tribu de Rubén, y tú miras para atrás y miras para allá y salen por ahí, Moisés aparece aquí. Y yo me encanta porque eso es la kinestesia. Pero cuando voy al muro y está hablando el guía, yo estoy mirando el muro y digo, es que no, es que me estoy perdiendo, Álvaro, enfócate, enfócate. Y siempre falta el compañero de viaje que se le acerca a uno, Alvarito, ¿qué dice? Ay, yo digo, "Shh, que me desenfoqué yo, ya no te puedo explicar. Ya, déjalo así. Entonces, cuando uno está en Israel, uno quiere aprender todo, porque hay un deseo de poder conectar los puntos, ¿no? Lo que dice la Biblia, ay, aquí era, claro. Esto es el Monte de los Olivos, tiene conexión, claro, si tú miras para allá. Ah, claro, con razón Jesús decía lo que decía. O sea, que conocer a Jesús, conocer su palabra es lo más divertido que hay. Si usted piensa que la Biblia es aburrida, yo no sé qué Biblia tiene usted en su casa, porque la mía está llena de batallas, de guerras, de amores. Cantar de los Cantares es un libro precioso, romántico para los solteros. Inspírese, ¿sí? Salmos es un libro de cantos que usted no sabe qué orar en la mañana, busque un salmo y cánteselo al Señor, ¿cierto? Proverbios, si a usted le falta sabiduría, ahí están 31 proverbios gratis, sobre todo el 31 para las mujeres. Mujer sabia, la mujer sabia edifica el hogar. Ahí está toda la historia, señora, señorita, joven, ¿sí? Apocalipsis, no hay otro libro más entretenido que Apocalipsis. Magog, Gog, no sé quién, no sé cuánto, un ojo, 5 ojos, 10 ojos, 3 alas, 6 alas. ¡Oh! Es una inspiración. O sea, si tú te metes a estudiar la Biblia, aprendes maravillas, ¿cierto? Y además tienes un tema de conversación. Cuando hablas con gente, empiezas a evangelizar ¿cómo? Con historias de la Biblia. Un joven pequeño, muy bajito, tenía una lanza, le tiró una piedra a un gran gigante y el gigante cayó. Y la gente, wow, ¿y eso dónde lo leíste? En la Biblia, el rey David y Goliat. Wow, me encanta. Entonces, Dios dejó la Biblia para que nosotros aprendamos. Y una de las cosas que más bonitas tenía la iglesia al principio de todo era que ellos todo lo compartían. ¿Se acuerdan? Ellos todo lo compartían, todo lo daban, vendían sus cosas para poder formar la iglesia y también les encantaba recibir, pero no de avaricia, sino recibir cosas nuevas de parte de Dios. Y Dios los bendijo con grandes profesores. Los primeros 12 profesores que tuvimos en la Biblia después de Jesús fueron sus discípulos, ¿cierto? Hay un discípulo que se jubiló antes de tiempo y se fue para arriba y se jubiló. Y Dios mismo les envió un suplente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el suplente? No, todavía no, Pablo. Espere, espere. Esteban. Y Esteban fue el profesor que dio una sola clase, pero fue tan tremenda que lo mataron. O sea, fue tan fuerte la clase que dio que la gente, ¡guau! Y lo apedrearon porque les contó las verdades y los dejó a todos plop, como condorito. Pero después vino Pablo. Pero Pablo era un hombre erudito, un hombre importante, famoso, tenía mucho conocimiento, era fariseo de fariseos, era un hombre con mucho conocimiento. Pero fíjate que Jesús cuando trabajó con su equipo, trabajó con gente común y corriente, ya, con gente que entendía los conceptos básicos de la vida. Pero a Pablo lo utilizó para otra cosa especial. Entonces aquí los quiero llevar a nuestra primera parada en la Biblia en el día de hoy, es el libro de Hechos, capítulo 18, ¿vale? El libro de Hechos es lo que dice Actos, que se dice en portugués o en Acts en inglés, y es el único libro en la Biblia que sigue escribiéndose hasta el día de hoy. Cada vez que un creyente conoce a Jesús, el libro de Hechos se vuelve a escribir. O sea, que le quiero contar una cosa, usted y yo somos famosos. Estamos en el libro de Hechos.
Este día de hoy se está escribiendo en el libro de Hechos. Ah, no lo había pillado así, ¿no? Todos los libros del Nuevo Testamento terminan en amén. El libro de Hechos es el único que dice que no y continúa y se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Entonces, Hechos 18, capítulo 18, versículos 24 al 26, ¿vale? Nos explica, les cuenta la historia de una persona bastante interesante en este día de hoy. Y nos habla de Apolos. Apolos, ¿no? Un nombre bastante interesante, si usted lo quiere para uno de sus hijos, Apolos. Apolos, ¿vale? En el capítulo 18, 24 al 26, es un hombre judío, ¿vale? Vamos a quebrar la palabra de Dios para que la vaya pillando por parte. Orador elocuente, o sea, una persona que hablaba muy bien en público, como un TED Talks, ¿no? Tenía la facilidad de hablar en público y la gente lo escuchaba. ¿Qué conocía bien qué? Las escrituras. ¿Pero cuáles? ¿El antiguo o el nuevo? El antiguo, porque el nuevo todavía se estaba escribiendo, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento. Llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. O sea, estos dos puntos ya son bastante interesantes. Alejandría, en el norte de Egipto, era una ciudad que tenía la biblioteca más grande del mundo. ¿Usted sabía lo que era la biblioteca de Alejandría? Que fue un espectáculo de biblioteca que se incendió en Alejandría, en Egipto. ¿Qué había ahí? Pues imagino que los libros que habían hasta ahí, o sea, de ahí para atrás, ¿cierto? Porque antes no había Instagram. Usted sabía que no había Instagram en el tiempo de Jesús, ¿no? No había TikTok. O sea, los discípulos no hacían TikTok para evangelizar. Los discípulos tenían que ir a hablar con la gente. No habían aviones, no habían carros, habían carruajes y botes. Entonces todo era un poquito más lento, slow-mo. No había internet, ¿no? Porque todavía no estaban estos grandes del internet. Y en esa biblioteca se guardaban secretos de la historia, se guardaban grandes conocimientos. Entonces este hombre venía de Alejandría, lo cual me da a mí entender que Apolo, siendo judío, era un judío que de la diáspora había crecido en Egipto, pero había sido muy educado. O sea, tenía mucho conocimiento. Y se fue a Efesios, y a Éfeso. Éfeso es como el sueño americano para el latinoamericano, ¿vale? Yo soy latinoamericano. Entonces, ¿el sueño americano cuál es? Cuando yo sea mayor voy a vivir en Miami. Oh, ¿sí? Y voy a tener un carro 4x4, camioneta con vidrios empañados. Y voy a tener una casa con 3.5 habitaciones, con un garaje, con un gimnasio, con una piscina, y mis hijos van a hablar inglés, yo voy a tener los dientes blancos, el pelo rubio, y voy a ser muy alto. Entonces dice, bueno, lo de alto y rubio y diente blanco no sé, pero el garaje vamos a ver. El sueño americano, ¿cierto? ¿Cuántos de nuestros familiares se fueron a Estados Unidos al sueño americano? ¿Cierto? Entonces era el sueño de toda persona en ese tiempo, irse a Efesios. ¡Wow! Efesios era New York, ¿sí? Entonces él se fue a Efesios y en ese lugar, capítulo 20, versículo 25 dice que había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñaba a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta, o sea, tenía tanta alegría que cuando le contaba a la gente era contagioso lo que él decía, era gracioso quizás, alegre, ¿sí? Y con precisión, o sea, no llegaba y decía cualquier cosa, decía las cosas con detalle. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Esa parte me llama mucho la atención. Sabía hasta el bautismo de Juan, o sea, que él tenía en la mente la parte de arrepentidos, darnos vuelta a Dios, volver a Él, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa parte la conocía. Ojo aquí, ¿eh? Aquí viene una parte interesante a los que les gustan las novelas, ¿sí? Y se ríen, ¿no? Topacio, Cara Sucia, Abigail, todas esas novelas que se vieron ustedes en un día. ¿Vale? Entonces, dice el 26, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, aquí empieza la novela, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿sí? Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Ojo a eso. O sea, ¿quién estaba ahí? Apolos, hablándole a los judíos, bla, 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 Jesucristo, tal. Y lo estaba escuchando ¿quién? Priscila y Aquilas, dos personas que vamos a describir ahora. Y ellos le dijeron, me encantó la predica, preciosa, me encantó lo que contaste. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar otra parte que te falta a eso y cuando lo pegues vas a hacer una cosa espectacular. ¿Quién era Priscila y Aquilas? Vamos a hacer reversa y vamos al versículo 1 al 4 del mismo 18. Hechos 18, 1 al 4. 18, 1 al 4 dice que después que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto,
allí conoció a un judío llamado Aquila. Entonces Aquila era judío, ¿vale? Nacido en la región del Ponto, que estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. O sea que Aquila y Priscila eran judíos que habían crecido en Italia. O sea, tenían otro nivel, o sea, fashion. O sea, Italia en ese tiempo, ¿no? La gran capital, el gran imperio romano, wow. Y claro, Claudio los pum pum sacó a todos los judíos para afuera. Y ellos iban saliendo, entonces se pusieron un ratito en Grecia y ahí conocieron a Pablo, ¿vale? Y en ese lugar habían salido de Italia cuando lo sacaron de Roma, ¿vale? Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque él era fabricante de carpas al igual que él. ¿Quién era fabricante de carpas? Pablo. ¿Y quién era el otro fabricante de carpas? Aquila. Pero fabricante de carpa, usted piensa que hacía esas carpitas de iglú, de quechua. No. En ese tiempo, cuando uno viajaba de un lugar a otro, se llevaba la casa con uno. O sea que era un tipo, digamos, un arquitecto, que a veces uno dice, ay, hacía carpitas. No, carpas para viajar. Entonces había un punto en común entre Aquila y Pablo. Judíos y hacían lo mismo trabajo. ¿Pero ustedes creen que Pablo, siendo Pablo, se quedó ahí solamente haciendo carpas con él? No, lo educó. Los educó, les contó el Evangelio, les contó quién era Jesús, les explicó, les explicó, les explicó, los inundó de conocimiento. ¿Qué hicieron Priscila y Aquilas? ¿Le enseñaron a quién? A Apolos. Entonces, los puntos de hoy son que la iglesia antigua lo primero que hacía era que escuchaba la palabra de Dios. Escuchaba la palabra de Dios, que lo dice el versículo, el capítulo 18, 24 al 26. Luego, el segundo punto es que la ponían en práctica, es decir, Priscila y Aquilas, lo que aprendieron de Pablo, se lo contaron a Apolos. Entonces hicieron que el conocimiento de Apolos fuera aún mayor. Y fíjense lo que hizo Apolos, que es el siguiente punto. El siguiente punto de la iglesia antigua era que compartían con otros la palabra. Y aquí les va la siguiente parte de la novela, ¿vale? Aquí va en Pasión de Gavilanes, yo sé qué novela se ve usted. Engánchese en esta novela, porque esto es como una película todo. 18, 27 al 28 dice que Apolos pensaba ir a Acaya, o sea, un nuevo lugar, Éfeso, él está en Éfeso, que es el día de hoy, Turquía, y Acaya, que es una isla. Entonces, cuando se va a ir a Acaya, los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Es como cuando usted dice, voy a ir a una misión a Asia. Y todos, yeah, vamos, te apoyamos, ¿cierto? Entonces, Apolo se quedó tan emocionado de que ya sabía quién era Jesús y ahora le habían agregado más conocimiento que él no dijo, ah, pues gracias, me voy a quedar en la casa y bueno, pues ya que sé más, me voy a hacer aquí sabio. No, él fue y le quería contar a la gente. Entonces se fue a Acaya y los amigos, los hermanos en la fe, lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya. ¿Qué significa entonces que en Acaya había gente que creía en Jesús, cierto? Es verdad o mentira, porque aquí dice que habían creyentes y dice que cuando Apolos, perdón, llegó a ese lugar, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Ese es el versículo 27. O sea que cuando Apolos llegó a ese lugar, había gente esperando predicar. Es como cuando usted va a Carrot Wood y dice, ay, viene un predicador de fuera, lo voy a escuchar. ¿Cierto? Por ejemplo, este viernes que viene Phil Knox y es un hombre que habla de misiones. Entonces va a compartirnos a nosotros aquí en la vigilia. Y tú dices, pero ¿para qué quiero saber yo de misiones? Claro, porque todos los que estamos, todo creyente es un misionero. Entonces todos tenemos que saber cómo voy a hacer la misión que Dios me encomendó. Y hay alguien que Dios ya le dio la palabra y él la viene a compartir. Era lo mismo. Apolos fue a ese lugar a contarles de Jesús. Y entonces la gente fue llena de gozo. Yo les cuento otra parte para que le agreguen al día de hoy. Es que Corintios, Atenas, ¿qué más? Acaya, Éfesos, eran ciudades terribles. ¿Saben lo que sucedía en esas ciudades? Estaba permitida la prostitución, estaba permitida el adulterio y estaba permitido la pedofilia. ¿No se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy por hoy en la sociedad? Eso no es, ¿cierto? Hoy te sientes árbol. Ah, vale, te traigo una maceta.
¿sí? Hoy te sientes tal. Ay, me siento una planta. Ah, vale, ¿qué nombre es tuyo? Rosa. ¿Y el tuyo? Camilia. Ah, bueno, pues, bueno, si te siento una planta, ¿cierto? En ese tiempo estaba permitido que los niños fueran abusados, estaba permitido que el marido tuviera muchas mujeres y también estaba permitida la prostitución, lo cual significa que cuando alguien escuchaba el evangelio, habían, en el grupo de gente escuchando, habían personas que eran prostitutas, habían hombres que tenían muchas amantes, había mujeres que sabían que su marido tenía muchas amantes y también habían niños que eran abusados. ¿Se dan cuenta el tipo de clientes que escuchaban el evangelio? Entonces, ¿qué habría pasado si Pablo, qué habría pasado si Priscila, qué habría pasado si su marido y qué habría pasado si Apolos no hubieran querido aprender más de Dios? No habrían podido compartir las buenas nuevas. Y cuando usted se lee la primera carta de Corintios, se lee la carta de Efesios, Colosenses, se lee cada carta que se escribía, usted se da cuenta que esa gente, si no hubiera escuchado el Evangelio, nunca podrían haber cambiado sus caminos. Lo va mirando, lo importante que es aprender. Porque ellos tenían que aprender para llevar, tenían que aprender para llevar, tenían que aprender y llevar, y traían y llevaban. O sea, que ellos tenían que aprender con mucho ímpetu. Pero uno de los que les rompió los esquemas a todos fue Pedro. Y eso vamos a ir a Hechos 2:32. Y en Hechos 2:32, ¿sabes qué sucede en el libro de Hechos capítulo 2? Sucede el Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ellos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a hablar de muchas maneras. La gente dijo, esos están borrachos. Hasta que la gente se dio cuenta que los discípulos hablaban lenguas parecidas a las de ellos. O sea, es como si usted hoy recibiera lenguas francés y usted nunca aprendió francés. Lenguas en inglés. Imagínese usted que empieza a hablar en chino. Empiezan a hablar en diferentes idiomas. Eso sucedió ese día. Y la gente pensaba que ellos estaban borrachos, pero no lo estaban. Y Pedro, vamos a resumir porque es un versículo, es un largo pasaje, pero en el versículo 32 del capítulo 2 dice que Dios levantó, dice que Pedro dijo lo siguiente: Dios levantó a Jesús de los muertos, y esto todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son testigos? Nosotros, pero ¿quiénes son nosotros? ¿A quiénes cree que lo usó para mostrar? Los discípulos. Le dijo, o sea, están ustedes aquí escuchando y le dijo, Jesús, Dios levantó a Jesús de los muertos y todos nosotros somos testigos de eso, lo vimos, sucedió, ¿vale? Pero luego sigue en el 33, dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. O sea, le está diciendo, lo que está sucediendo aquí estaba escrito en la Biblia. ¿Y qué es lo que dijo la gente cuando escuchó eso? Bueno, perdón, el siguiente, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Pedro empezó a usar la Biblia de una manera tan impresionante que la gente que lo escuchaba decía, wow, este hombre está hablando verdades. Este hombre está hablando cosas que son verdad. Yo leí eso en el colegio, yo leí eso en la sinagoga. Pedro está usando la Biblia y la está explicando a nosotros, para que hasta que humille a sus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Ellos reconocieron ese salmo y dijeron, este hombre tiene unción. Pero tenía unción, claro, estaba el Espíritu Santo sobre él, pero empezó a usar conocimiento. Y luego de ahí dice que el siguiente versículo, el 36, dice, por lo tanto, que todo en Israel sepan sin lugar a duda que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. El 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón. ¿Qué dice qué se dice que la Biblia es? Una espada de doble filo. ¿Que cruza qué? Hasta los tuétanos y que abre todo por la mitad, ¿cierto? Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los oyentes, ¿cierto? Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, un arrepentimiento inmediato. Y luego ahí dice que Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y dice que de ahí en adelante la gente perseveró en aprender de los discípulos. O sea, vieron una autoridad. Dijeron, este tipo usó la Biblia maravillosamente. Este hombre sabe lo que predica, pero primeramente él tuvo que aprender.
Pedro aprendió por 3 años y más quizás al lado de Jesús. ¿Cuántos errores cometió Pedro? Sí, hay gente que dice ese error de salvar a la suegra, ¿cómo se le ocurre? No, eso no es un error, eso es una palabra de apoyo, suegras, tranquilas. La Biblia dice que hay que salvarlas. Entonces, Pedro hizo muchas cosas. ¿Qué le dijo? Tú, el Señor. Después, no, no te mueras, sácame, yo salto. O sea, hizo unas embarradas, pero Dios funcionó por medio de Pedro, porque Pedro tenía un corazón humilde para aprender. ¿Se fijan? Para aprender. ¿Usted de quién aprende? ¿Usted está aprendiendo algo ahora? ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos están estudiando inglés y dicen algún día voy a aprender? No, inglés no se aprende, inglés es un código, usted lo tiene que decodificar, ya. Ahí está, ahora todos quedan, claro, es un lenguaje, pero los lenguajes son códigos. Si usted decodifica una cosa y sabe decir esto y esto y esto, ya se comunica. Pero la mayoría dicen, uy, no, es muy difícil. En Pedro no tenía a lo mejor la universidad, porque nosotros como nos encanta lo de la universidad, entonces nosotros pensamos que la universidad, cuando tú vas a la universidad eres lo mejor. Y no es así. En la universidad hay gente floja. ¿Ya? Yo doy clase en la universidad, aparte de trabajar en salud, doy clase en la universidad. Y una de las cosas que me impresiona a mí es que los estudiantes salen con tantas mentiras y le echan tantos cuentos a uno. Ay, perdón, profe, había tráfico. Y tú dices, sí, pero tú vives ahí en la esquina. Ay, verdad, pero había tráfico de gente para llegar a la clase. 45 horas más, 45 minutos después que tú empiezas la clase, te llega el estudiante con un café en la mano. ¿Y dónde vives? Ay, en los halls, cruzando la calle. No me parece muy mal. O sea, la gente dice, uy, es que como yo fui a la universidad, yo soy muy sabio. Entonces, como yo tengo un posgrado, yo soy muy sabio. Y como tengo doctorado, yo soy muy sabio. Pero si no tienes salvación, ¿de qué te sirve el doctorado? Si con doctorado, sin doctorado, igual te vas a hacer gusano. El conocimiento del cual Dios habla es muy diferente al conocimiento humano. Es un conocimiento que Él lo da por medio de su palabra. Es un conocimiento que se tiene que revelar en nuestro corazón. Pero ¿cuántos de nosotros no estudiamos Biblia? ¿Cuántos usan el versículo del día de Your Version? De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que te librase a ti de la muerte. Amén, Señor, gloria a Dios. Y se van al trabajar, ¿no? Llaman a la prima a Sudamérica. Oye, ¿qué tal? Hoy me habló el Señor y a mí también. ¿Y qué te dijo? De tal manera amó al mundo el Señor que envió a su Hijo unigénito. Ay, a mí también. Tú haces Your Version, sí. Ay, la misma palabra. Dios es bueno. ¿Sí? Todos se ríen porque todos usamos eso, ¿no? O Señor, me quiero comprar un carro. Pero tu sueldo cambió porque estás haciendo un ahorro para, a lo mejor porque quieres comprar tu casa. Señor, quiero comprar un carro porque este carro que tengo ya tengo un año con él y ya me aburrió. Es que yo creo que tengo que revelar otro carro, Señor. Dicen los maridos a las esposas, ¿no? Y le dicen, Señor, dame una palabra y mueven el dedo aquí. Y aquí dicen, y Judas se ahorcó. Ay, esa no es. Señor, aquí, otra palabra. Y Jesús lloró. Tampoco es esa. Ay, Señor, aquí, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén, Señor, voy a comprar. Y se compran un Tesla. No, se compran un Tesla, no tienen ni para pagar el Tesla, pero gloria a Dios que tienen Tesla. Después estás endeudado. Y dice, ay, el Señor, ¿por qué me ponen estos aprietos? Y el Señor te dice, yo no te puse en aprietos, el Señor que hizo eso fue usted, Señor, ¿cierto? Porque no usamos la palabra de Dios como aprendizaje, sino como una brújula, ¿cierto? A veces hasta como una bola de cristal. Y nos guardamos en esa idea de que Dios tiene que revelarme lo que yo quiero escuchar. Hay algo que se llama devocional. Y Juliana nos explicaba la semana pasada, ¿se acuerdan? Si usted no sabe hacer el devocional, hágalo con los de Facebook. Todas las mañanas en Bolsa Oportunidad a usted le llega un link, ¿cierto? Ese link que usted borra, ese era el link del devocional. Ahí usted le hace clic y a las 6 de la mañana hay gente orando por una hora. Y usted puede aprender a orar, le va cogiendo el ritmito, hasta que finalmente usted se suelte y lo hace solo. Pero la Biblia hay que aprender a leerla uno. Y la Biblia se tiene que hacer revelacional para nosotros. Pero como usted la lee así, a lo mejor usted tiene que leerla con kinestesia, hablando, leyéndola, a lo mejor tiene que escucharla, ¿cierto? Yo en mi casa tengo un conflicto, ¿cierto? En mi matrimonio es el siguiente, que yo estoy casado con una mujer que le gustan los libros. Entonces el sueño de Kate es tener una biblioteca como la biblioteca británica en la casa. Le digo, no, cielo, ahora hay Kindle. Entonces ella me dice, no, el Kindle es una destrucción a los libros. Y le digo yo, pero los libros pesan. Entonces, cuando viajamos, yo le digo, te llevo el bolso y pesa. Digo, ¿y eso? Ay, que llevo un libro para leer en el redil. Digo, vale. Digo, ¿a qué hora lo va a leer si no hay tiempo?
seguramente habrá tiempo para leer. Y yo me dice, ¿y yo qué llevo? Le digo, el Kindle. Yo escucho audiobooks. Ella le parece audiobooks terrible. Dice, eso es terrible. ¿Cómo vas a escuchar un libro? Hay que leerlo. Ay, pero yo lo escucho, ¿cierto? Y me gané una hija que le encanta leer. Entonces, todos los libros de los bolsos de mi hija tienen un libro adentro. Entonces digo yo, señor, el que no le gusta, le dan doble. Entonces yo le digo, vale, entonces vamos a montar una biblioteca. Y cuando empiezan a acumularse los libros en mi casa, yo empiezo a ver, me pongo nervioso, me sudan las manos, los pies, y empiezo, ay, señor, tanto libro, tanto polvo para limpiar. Porque no soy del libro, pero porque aprendo viendo, aprendo tocando. ¿Se fijan? ¿Cómo aprende usted? ¿Para qué se compra tantos libros si no los lee? Ah, es que mi papá tenía una colección de libros cuando éramos jóvenes. Sí, pero su papá, pero a usted no le gusta leer, ¿para qué los tiene puestos ahí? Es que se ven bonitos en el Zoom, ¿cierto? Es que se ven bonitos en la casa. Y te dice, ¿de qué trata ese libro? Y dice, no sé, es una caja. Tiene forma de libro, pero es una caja, ¿cierto? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a aprender. Si usted no se educa en la palabra de Dios, usted no tiene herramientas para luchar. ¿Cuál es el versículo con el que usted lucha? Piense un momento. ¿Cuál es el versículo con el cual usted lucha? No lucha en contra del versículo, sino con el que lucha usted cuando está en un problema. A ver, piensa un poquito. Padre nuestro que estás en los cielos. No, eso es payería, ¿eh? Eso es el Padre nuestro. Ay, eso sí me lo sé de memoria. Sí, claro, todo el mundo lo sabe, pero ¿cuál es su versículo para luchar? Jesús lloró. Bueno, muy corto. ¿Ah? Porque todo aquel dice, no, tampoco me gusta porque ese es muy largo. No, pero uno tiene su versículo bandera, el que uno usa, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me hará de faltar. Junto a delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, conformará mi alma y me guiará. Cuando usted está peleando con el esposo, ¿qué empieza usted? Jehová es mi pastor, nada me hará de faltar. No, usted le tira el vaso, los vasos, las piedras. En vez de decir, recordar el versículo que dice el Señor, hasta el necio cuando calla pasa por sabio. Entonces usted, chito, si no va a ganar la pelea, usted no va a ganar, ni yo tampoco. Entonces usted le dice después, el tonto eres tú que sigues peleando, pero yo estoy callado. Sí, es como cuando uno está en la casa y es pequeño y le dicen, saca la basura, 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 y saca la basura, y después, ya la voy a sacar. Entonces usted más bien se calla y saque la basura, ¿cierto? Entonces la Biblia nos da versículos que son esenciales para nuestra batalla. ¿Cómo batalla usted con sus hijos? ¿Qué declara usted en sus hijos? Que Dios te guarde y bendiga, que sienta su amor por ti, que te dé valor, o usted, ¿cómo hace? En el Santiago 1 está escrito, porque cuando pasen, ¿saldrán qué? Mi lamento, ya no hay, sino alabanza, ¿sí? Y después yo danzo, esa no, ¿vale? Pero usted se lo puede aprender así. Pero ¿por qué usted se aprende las cosas aburridamente? ¿Por qué está enseñándole a su hijo? 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 6. Piense, ¿cómo puedo aprender más divertido? ¿Por qué hace la Biblia aburrida? ¿Por qué la hace aburrida? Entonces, sus hijos, padres, los que tienen hijos pequeños y adolescentes, como ustedes son tan aburridos con la Biblia, ellos no la quieren leer. Entonces usted le compra una de cómics y el niño suyo tiene 28 años. El otro día llegó a la célula uno, no voy a decir nombre, con una Biblia de caricatura. Le digo, ¿en serio? ¿Esa es de tu hija? Y dice, ay, es que no me ya se me quedó en la casa. Le digo, sí, pero esa es de la niña. Ay, ¿qué te parece? ¿Ah? Y no con 28, 30 y mucho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Cómprate una Biblia. ¿Dónde está su Biblia? ¿Por qué no la lleva en su bolso? Ay, que pesa mucho. Pero el iPad también pesa. Y la laptop que tiene que llevar al trabajo también pesa. ¿Por qué no deja una Biblia en su trabajo, en su escritorio? A lo mejor su compañero la ve y dice, ay, qué lindo ese libro. Y se llama Biblia, ¿la quieres leer? No había pensado en esa alternativa. ¿Se fijas? Nadie, si ella no ve gente leyendo la Biblia en el bus. O hay gente que la ve leyendo la Biblia y ni se entera lo que están leyendo. Es como el versículo aquel que iba el hombre de vuelta ¿a dónde? A su tierra, que había escuchado que el gran Dios de Israel estaba allí, iba leyendo la Biblia y no la entendía. Y un discípulo le dijo, ¿te la enseño? ¿Ves? Entonces, toda la Biblia nos incentiva a nosotros a aprender, a aprender. ¿Cuántos animales entraron en el arca de Noé?
No sé, no estaba ahí, dice usted. No, no, no sé. ¿De cuántos? ¿De uno en uno o de dos en dos? De dos en dos. Bueno, ¿y quién se lo enseñó? ¿Qué? ¿El PKPC? No, usted lo leyó, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Cuántos latigazos recibió Jesús? 39 más uno. Yo no entiendo por qué no 40, pero 39 más uno. Pero usted lo sabe. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Y después se fue para dónde? ¿Ya, en serio? Ay, 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 sí, sí, no, no me olvidé. ¿Con quién se casó María? Con José, que era de la tribu de David, para que se conformara la profecía, que de la tribu de David sacaré para siempre uno que esté en el trono para siempre. ¿Se fija que la Biblia es divertida? Saúl mató a 1000 y el pueblo se regocijaba, ¿no? Si no se lo sabe, venga a la vigilia más seguido, que ahí se va a aprender todas las canciones. Un aplauso al Señor, no se duerma. La Biblia es súper divertida. ¿El aburrido usted? Y es la verdad. ¿Usted no se ha puesto a pensar que a veces usted es aburrido para hablar? Habla de lo mismo. Ay, la arepa de choclo, la arepa de no sé qué, los tamales, las papusas, las mamusas, la comida de Polonia, la comida de la China. Oye, pero si a veces es divertido contarle a alguien la historia de Goliat. A veces es divertido contarle a la gente la historia de Noemí y Ruth. Súper interesante, es una novela buena. Es divertida. Pero ellos la vivían. La antigua iglesia la vivía. Entonces decían, uy, no me vaya a pasar como a Ruth. Uy, ¿qué le pasó a Ruth? Ah, no, pues que, ¿sabes qué, Ruth? Pues, ¿tú no sabías lo que pasó a Ruth? No, cuéntame qué le pasó a Ruth. Bueno, Ruth tenía una yerna que se llamaba Noemí y se le murió el marido. Ay, ¿en serio? Sí, tal. Pero la Biblia es interesante, es una delicia leerla. Pero cuando usted la lee con la mala actitud de que, ay, qué pereza leerse la Biblia, ¿sí? ¿Dónde está la prédica de la semana pasada? ¿Dónde está su prédica hace un mes? Los outlines han sido una creación que David ha tenido buenísima, porque le enfoca a uno poder tomar apunte. Porque antes usted tomaba apunte en un pedacito de hoja del periódico El Metro y después lo dejaba por ahí. Hoy puede guardar sus prédicas. ¿Usted qué hace con las prédicas? ¿A quién se las ha predicado? Esa es mi pregunta al día de hoy. ¿Tú le has predicado a alguien lo que has aprendido aquí en la iglesia? Silencio en la corte, ¿no? ¿A quién le predicas? Cuando estás atendiendo a tus clientes en tu negocio, te da vergüenza predicarles porque no sabes mucho, entonces te da como corte. Pero a veces ocupamos ejemplos muy fáciles, como los testimonios, ¿cierto? Los testimonios hablan por sí solos, pero es que la Biblia está llena de testimonios, está llena de testimonios. ¿Tú sabías que Jesús resucitó? Ay, sí, eso lo enseñan en Semana Santa. No, pero déjame te lo explico bien. Mira, tú sabes cómo piensa todo el proceso. Ay, no, no es que eso es muy religioso, pero déjame te lo explico. Sí, que tú hablas bobadas, yo te escucho todo el día. Déjame a mí yo contarte algo interesante, ¿cierto? Entonces, nosotros nos da como cosita aprender, pero todos aprendemos. Cuando tú hiciste el grado en la universidad, te quemaban las pestañas estudiando. ¿Es verdad o no es mentira, estudiantes? Sobrevivientes del estrés, ¿cierto? Todas las pestañas ahí pegadas. Café con Coca-Cola. ¿Qué es eso? Oye, antes no se murieron de un infarto. Café con Coca-Cola. Hay ponimalta con café con Coca-Cola y un poquito de vermú, mira eso. No, de Red Bull. Un día un compañero me dice, oye, no voy a ir a clase hoy. Le digo, ¿por qué? Tengo la cara dormida. Le digo, y eso, que tomé Red Bull, café y Coca-Cola. Le digo, tú eres tonto. Le dio una parálisis cerebral un mes fuera de la universidad. La Red Bull es horrorosa, no la tome. Con eso matan los ratones. Entonces, la gente se cae porque no conoce. Oseas 4:6-7. Oseas 4:6-7 dice, mi pueblo pereció, o dice, mi pueblo pereció porque son tontos. No. Mi pueblo está haciendo, esta es una nueva versión, pero la Reina Valera lo dice muy bien, dice, mi pueblo está siendo destruido, dice en inglés, porque no me conocen. A lo mejor este es un WhatsApp para usted directamente del cielo en el día de hoy. Porque dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que se olvidaron de las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Uy, Señor, como le salga eso en el devocional, uno ese mismo día se pone a orar, ¿cierto? Sobre todo si es papá.
Los discípulos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, se hacían hasta cartas. Amado Timoteo, mantente firme en lo que te enseñé yo. Habla con ellos. Recuerda la fe de tu abuela, por esa fe que te levantó. Y Timoteo recibía ese correo 3 meses más tarde, porque las cartas se demoraban en llegar, pero Pablo la escribía antemano. O sea, Pablo era inteligente, escribía las cartas antemano porque iban a demorarse en llegar. Pero para ellos era como, "Uy, gracias, llegó una carta de esperanza", porque la gente quería aprender, quería conocer más, querían ser salvos. Pero dice la palabra de Dios que la Biblia, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, ¿vale? Lámpara, ¿a qué? A mis pies. Y eso lo dice en Salmo 119, 105. Si a usted le toca el Salmo 19 en el devocional, va a llegar tarde el trabajo, porque es largo, 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 largo. Como dicen los españoles, más largo que un día sin pan, ¿cierto? Entonces, es larguísimo, pero tiene muchos pedazos súper importantes que usted los va como uno por uno los va sacando. Y este es uno que la gente usa mucho, pero se le olvida, que la palabra de Dios es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. La lámpara no es estas lámparas grandes, o no la lámpara que usted tiene en la casa que la toca y se apaga, no. Eran unas lamparitas de greda muy pequeñitas así, que tenían una mechita adentro y se le echaba aceite y se encendían. Entonces la lucecita era muy tenue, era muy bajita. Entonces la lámpara, si yo tengo la lámpara aquí, eso llega hasta aquí. Si yo hago la lámpara hacia allá, la lámpara refleja hacia allá. Entonces, cuando Rey David nos quiere decir que la palabra de Dios es que una lámpara a los pies, es que me muestra dónde estoy parado, pero también luz a mi camino, es que me va mostrando poquito a poco el siguiente paso en el caminar. Pero los solteros ya quieren saber dónde está la esposa. Ahí se la pasan de rodillas en el redil orando, Señor, muéstrame a mi mujer. Pero bueno, espérese. Primero ahorre, tenga ahorros, tenga algo que ofrecer, ¿cierto? Las mamás, Señor, convierte a mi hijo. Pero espérese, deja que la luz ilumine. Deja que Dios se muestre un poquito cada día, un poquito. ¿Sabe qué hace eso? Que uno sea dependiente de la palabra de Dios. Porque si Dios le mostrara a usted el final, usted se va. ¿Cierto? Pero cuando Dios le muestra a uno poquito a poquito, uno empieza a depender de Él. Entonces les quiero contar que en el tiempo de Grecia y de Corintios, en el tiempo de Turquía, esa gente al fornicar lo veían normal. Pero cuando la palabra de Dios se revelaba, ¿saben qué hacían ellos? La gente dejaba de hacerlo. Sin que los obligaran, dejaba de hacerlo. La gente decía, ya, hasta aquí llego. Porque la Biblia dice que no se hace. Entonces yo el Dios que al que sigo dice que no se hace, entonces lo dejo de hacer. La Biblia decía, no puedes acostarte con los niños son del Señor, dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los niños valen para Dios tanto. Claro, los niños son el futuro, los niños son hijos de otros padres. ¿Cómo los vas a tener que abusar? Eso no se hace. Prohibido acostarte con hombres. La Biblia dice que prohibido el maldito el hombre que se acuesta con varón. Ah, vale, yo no sabía nada de eso. Pero es que nosotros también éramos igual. ¿Se acuerda cuando conocimos el Evangelio? No sabíamos tantas cosas. No sabíamos que robar era pecado. ¿Se acuerdan cuando usted se robaba los chicles? ¿Se acuerdan cuando usted le robaba a la mamá suya las moneditas o usted no lo hacía? Ay, de verdad, espíritu de mentira, sal fuera en el nombre de Jesús de aquí. ¿Ya? ¿Usted sabía que mentir era malo? Antes no, ¿cierto? Hay una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Yo no sé cuál es la mentira blanca y la otra, porque es la misma cosa. Pero cuando nos revelaron la palabra de Dios, ¿qué pasó en nosotros? Uy, ya voy a tener que hacer las 6 horas de trabajo. No voy a poder irme a las 4 horas y 15. Voy a tener que hacer las 6 completas. Uy, ya no voy a poder sacarle los chicles a la señora donde voy a trabajar que los deja ahí puestos. Ay, yo no voy a poder llevarme este window cleaner que sobró en el trabajo y nadie lo vio, me lo llevo. No, voy a tener que ir a comprar uno al supermercado. Ay, ya no me puedo llevar la leche de la oficina porque eso es robar, ¿cierto? No matarás. Ahora que no sé cuántos mataron, pero yo me acuerdo que cuando hice la primera comunión, porque antes íbamos a la iglesia tradicional, y cuando hice la primera comunión me acuerdo que uno iba al del cura, no sé si ustedes se acuerdan de eso, y tenía que confesarse. Entonces, ¿qué va a confesar uno a los 8 años, 9 años? Entonces yo le dije al cura, yo he matado, padre, y le dijo, ¿cómo, hijo?
¿A quién has matado? Le dije, no, que yo me gusta jugar con los bichitos, yo mato las hormigas, los caracoles. Y me dijo, bueno, pues te perdono. 45 Ave Marías. Y ahí 45 a la 41 me fui. Porque uno no sabía de estas cosas. Había que, nos reveló la palabra de Dios, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vale? Entonces, primera verdad, instruye al niño en su camino. Mire, y lo que lo dicen son todos papás. ¿Ah? Y los hijos. Proverbios 22:6. Por favor, escriba esto en su casa. Póngalo en la nevera. Hágalo en el teléfono. Cuando, en vez de ponerle a su esposa, my darling, darling, para que aparezca primera, póngale my darling, Proverbios 22:6. Para que no se olvide nunca de Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Cuando sean mayores, no lo abandonarán. Y yo le pregunto una cosa. Cuando usted ve la clase de PKPC, ¿usted qué ve? Honestamente. Porque hasta cuando uno tiene hijos, todos los hijos para los niños son chuki para uno, ¿cierto? Uy, llorón, gritón, cansón, agobiante. Cuando tú tienes hijos, ay no, son diferentes. Nadie se aguanta al hijo de uno sino uno, ¿es verdad o mentira? Y ay, como te lo toquen. Salen las garras, ¡yeah! Las leonas. ¡Ah! Mi hijo no es imperfecto, es diferente. Mi hijo no grita, habla alto. Mi hijo no llora, es que es muy buena actriz. Mi hijo no me manipula. Lo que pasa es que me dice las cosas diferentes. Mm, mm. Yo le doy vara. ¿Y dónde está la vara? Pues así, con esta es la vara, el dedito. Tic, tic, tic. Le doy pau, 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 pau. Ah, vale. No, yo le doy vara verbal. Te voy a dar. Y el niño, suerte, mamá. Bueno, al que le cayó, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice de que si nosotros instruimos al niño en su camino, él no se apartará de él. Pero es que nosotros lo llevamos siempre al término de papá e hijos. Pero es lo mismo con nosotros. A nosotros nos instruyeron en el camino. Cuando nosotros nos predican, nos están instruyendo en el camino, familia. ¿No lo habían visto así? La célula te están instruyendo en tu camino. Para cuando tú seas mayor, a.k.a. cuando tú seas misionero y salgas a misiones, no se te olvide a quién sirves. ¿Cuántos quieren ser misioneros aquí? Con toda confianza, levante la mano. ¿Cuántos creen que son misioneros ya? Levante la mano con toda confianza. No, estamos mal. Señor, todos nosotros somos misioneros, porque todos tenemos una misión en esta tierra. Todos tienen misión. Así que dígase de al lado suyo, dígale, tú eres una misionera. Y tú también, dígale al otro. ¿Y usted dice, en serio? ¿Vale? Entonces, si usted es misionero y lo están educando como se educó Pablo a Apolos por medio de Aquila y Priscila, cuando usted va a una célula, a usted le están dando Proverbio 22:6. Educa al niño, a los hijos, que no dice ni siquiera, dice children en inglés, pero es que nosotros un día éramos niños en la fe. Entonces, educa al niño en su camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces, cuando viene la tormenta, ¿cierto? Cuando la niña se enamora del chico equivocado y el chico la manda a freír espárrago a África y que vuelva sola y ella tiene una crisis con Dios y dice, ay, Señor, yo le di todo mi corazón a él. Entonces, el Señor te dice, pues yo te dije, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y te lo enseñó tu líder. Ay, ¿verdad? Pues me pongo bien, ¿cierto? Entonces, Dios nos está enseñando que educarnos y aprender es parte de nosotros, es parte de nuestra vida cristiana, ¿vale? Y la otra responsabilidad que Dios nos deja en las manos es que una vez que aprendamos, ahora nosotros tenemos que enseñar, ¿vale? Deuteronomio 6, del 7 al 9. Y aquí ya los voy a dejar con versículos para que se los lleven suficientes para su casa. Pero Deuteronomio 6, del 7 al 9, deja una orden eterna para nosotros. No es para ayer, es para toda la vida. Todo lo que nosotros aprendamos, luego lo tenemos que enseñar. Y los padres son los primeros rabinos en su casa. Los primeros profesores de un niño no son los profesores de la primaria ni de la guardería. Los profesores son en la casa. Los primeros que enseñan a nosotros son nuestros papás. ¿Y qué les dice a los padres?
que les repita, porque el versículo anterior les dice los mandamientos, les habla de todas estas cosas. Y le dice, repíteselos a tus hijos los lunes y los martes. Yo sí. Bueno, no sé ustedes, pero... O ¿qué le decía uno al profesor? Mamá, ¿el profesor qué dijo? Sí, los que son profes saben. ¿Qué? Otra, repita. Y tú repites. ¿Cierto? ¿Ustedes se saben todas las fórmulas de física? No. De estas cosas, de la Biblia, en conversaciones cuando estemos en tu casa o cuando vayas por camino o cuando vayas en el carro conduciendo. Porque en ese tiempo no había carro, pero ahora hay carro. Entonces, cuando vas en el carro, le tienes que ir hablando a ellos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sabes qué hacen los papás modernos ahora? Hoy en día dependemos del YouTube. Que te duerma Twinkle, Twinkle, Little Star. Que te duerma el YouTube. No. A lo mejor si yo canto con el niño un salmo, el niño se lo aprende. Jehová es mi pastor, nada me hará de faltar. Gracias, papá. Amén. Besito. Hasta mañana. Y a la otra día, otra vez. ¿Cómo dice el salmo? Jehová es mi pastor, nada me hará de faltar. Gracias, papá. Día tras día, día tras día, día tras día. Dirige al niño en su camino y cuando sea mayor, cuando tenga miedo, ¿qué va a decir? Tengo miedo de un trabajo nuevo, pero mi padre me decía, Jehová es mi pastor, nada me hará de faltar. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces los discípulos lo sabían. Entonces vamos a seguir al siguiente versículo y dice que lo tienes que atar a tu frente y a tus manos. Entonces el pueblo de Israel lo hace literalmente. Se atan el tefilín a la frente y el tefilín a las manos y empiezan a orar en el muro así. Pero nosotros no tenemos que atarlo. Significa que la palabra de Dios tiene que estar tan metida en ti que tú la llevas aquí, la llevas aquí, la llevas en todos lados. Siguiente versículo dice que hay que ponerla hasta en la puerta. Entonces el pueblo de Israel ocupa unas cositas llamadas mesuzás que se ponen en la puerta donde tú en un rollito escribes la palabra de Dios y la pones ahí. Pero no la pones ahí para bendición de la casa. La pones ahí cuando tú llegas y abres la puerta de tu casa y empujas la puerta, lo miras y dices, la palabra de Dios. No se me vaya a olvidar a mí enseñarle a mi familia la palabra de Dios. Es constantes, constantes, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando tu hijo cae en un pecado, lo que lo saca del pecado no es tú, es la palabra de Dios que tú sembraste en ellos de pequeño. ¿Vale? ¿Lo van pillando o no? ¿Cuántos de nosotros paramos cuando nos acordamos de ver un versículo? ¿Cierto? Cuando se te pasa un carro al frente, ¡pum! Y tú ama al prójimo como a ti mismo, reversa, 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 y te bendigo en el nombre de Jesús. Te prospero, declaro que pobre ti, ya te vas, ¿cierto? ¿Es verdad o mentira? ¿Qué hacemos primero? Abrimos la ventana, Cristiano, parquéate aquí un ratito y sale todo y de repente era tu compañero de célula. ¿Ah? Ay, qué boquita tenía el compañero de célula, ¿no? Pues sí, es que tenía un momento malo. Entonces entonces los discípulos, primeros discípulos, amaban educarse, les encantaba. Ellos querían aprender, 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 aprender. Y a Jesús lo estrujaban sacándole parábolas. Explícanos, explícanos, explícanos. Usted le pregunta a Dios, explícame. Pregúnteselo ahora. ¿Cuántas veces usted le dice al Señor, revélame qué hay que hacer, por favor? Cuéntame cómo lo hago. Cuéntame cómo lo hago. El otro día estábamos en un momento muy difícil con una persona que yo quiero mucho y le dije yo, recuerda la promesa que Dios te dio. No se te olvide la promesa que Dios te dio. Dios no dijo que va a suceder lo que tú piensas que va a suceder. Dios dijo otra cosa mayor. Pero eso no fui yo, ay, qué espiritual te pusiste. No, es que se me vino el versículo y no olvides lo que te he prometido. ¿Qué le prometió Dios a los discípulos? Estaré contigo hasta el final de los tiempos. Esa promesa es para nosotros también. Entonces, yo los invito a que dejen de darse tormento y piensen que la Biblia es aburrida, porque la Biblia no es aburrida. Deje de decir que usted tiene dislexia, que por eso no lee la Biblia, porque eso es un cuento chino. Usted puede entender la palabra de Dios, porque la que la revela es el Espíritu Santo. Pero usted necesita dedicarle tiempo. Mire su Biblia, ¿está rayada? No. Ah, entonces estamos mal. La Biblia tuya tiene que estar rayada, llena de graffiti, de todo lo que usted le hace, de subraya, apunta. Comparta la palabra de Dios, haga lo que hacían ellos, la escuchaban, ¿cierto? La ponían en práctica. Haga prácticas en su casa. Si la Biblia dice no matarás, entonces cuando vaya a ver a sus hijos no los estrangule, ámelos, ¿cierto? Cuando su esposa y usted peleen, acuérdese, hasta el más necio cuando calla pasa por sabio. Entonces usted dice, ¿quién gana, ella o yo? Yo. Y yo te dije, y tú por dentro, Espíritu Santo.
Yo te dije, ¿te acuerdas que yo te dije? Yo te lo dije, te lo revelé. Yo, totalmente. Y ahí tú tienes la culpa, toda la razón, yo tengo la culpa. Y tú, por ejemplo, Señor, perdónala porque no sabe lo que está haciendo. Todo el dolor, ¿cierto? Porque la Biblia habla, la Biblia nos aconseja, hijos, cállense cuando sus papás les hablen. Usted tiene 17, ya tiene 45, ya vivió. ¿Se fijan? Entonces, honre padre y madre. Yo le decía la primera prédica a la gente, la Biblia dice honrar padre y madre. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos suegros, no los honramos. Y usted sabía que según lo que dice la palabra de Dios, cuando tú te casas, te haces una sola carne con tu esposa, o sea que los papás de ella son tus papás también. Así es, perdonen, lo siento. Usted eligió al marido, ya no sé qué. Sí, ¿qué hacemos con la suegra muchas veces, no? Yo mi suegra ya no está, pero mi suegra era una pasada. Mi suegra me llamaba de Happy Birthday, a la hora que fuera, ponía la cámara con un cake, con una velita, desde donde estuviera. Y yo decía, wow. O sea, era tanto el amor por sus yernos que los amaba a nosotros como sus hijos. Entonces nosotros desarrollábamos un amor hacia ella como nuestra mamá. Así como yo amo a mi mamá, me preocupaba también su vida. Y cuando partió con el Señor, lo mismo que me hubiera dolido que mi mamá partiera, me dolía a mí que se hubiera ido. Porque uno empieza a desarrollar ese amor no porque toca, sino porque la Biblia lo dice. Y si yo soy hijo de Dios, yo vivo conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis emociones. ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios dice, honrad padre y madre. ¿Cómo tratas a tus suegros, los que están casados? ¿Con amor? ¿O qué pereza? ¿Que se vaya? Señor, ven pronto. Si no te la llevas, te la mando. No. ¿Se fijan? Y viceversa, ¿es verdad o no? ¿Sí? Señor, apiádate de nosotros, ten misericordia. ¿Es cierto? No. Es que es diferente a tu madre, pero según la palabra de Dios, ella es tu mamá también. ¿Vale? Hijos, honren a sus padres. Bueno, y os irá bien en todo lo que hagan. A lo mejor no te va bien porque no honras a tus papás. ¿Cuándo fue la última vez que honraste a tus papás? Y honrar a los papás no es mandarles plata. Honrar a los papás es hablar bien de ellos, llamarlos y decirles lo que necesites. A veces uno está tan ocupado que se olvida llamarlos. Pero gloria a Dios por las mamás que lo llaman a uno, porque le recuerdan a uno, oye, escucha, yo estoy viva todavía, ¿eh? Y eso es bueno. Y digo, "Ay, Señor, gracias porque mi mamá me llama", porque a veces uno va loco por la vida y se le olvida llamar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién no has perdonado? ¿A quién no has perdonado? Se fija, la Biblia es estudio, estudio, pero también es aplicar, poner en práctica y compartirla a otros. Entonces, cuando tú compartes que tú honras a tus padres, tienes autoridad para decirle a la gente, oye, honra a tu mamá que te va a ir todo bien. Ay, es que he aplicado por trabajos 15 veces y no me lo han dado. Claro, porque a lo mejor no honras a tus padres, ¿cierto? Dar y se os dará. Ay, nunca me regalan nada para los cumpleaños. Mi célula, Happy Birthday to you, no me dan ni cake, no me dan ni tarjeta, no me dan ni un abrazo. Claro, porque cuando te piden a ti para dar por un regalo, tú dices, ay, no tengo. Claro, el tacaño nunca recibe y no se casan. Solteros, cuidado. Ni un café le invitan a la novia. Ahora las novias tienen que pagar todo. Y como es con la Monzo, le mandan una petición de compartir. ¡Qué vergüenza! Por ahí salieron unos, ay, saqué a una chica que me gusta de la iglesia. Ay, sí. ¿Y dónde la llevaste? A McDonald's. Qué vergüenza, empezamos mal. Le dije, bueno, pues yo le dije a la chica, no lo cojas porque eso no te sirve. McDonald's, ¿qué es eso? Y luego le mandan la petición de share que compartamos la cuenta. Le dije, mándale un virus. Claro, yo trabajo con jóvenes, familia, yo no trabajo con adultos, yo trabajo con gente que está soltera. Entonces le digo, mándale un virus. Ya. Después el Señor ama al prójimo. No, no le mandes virus. ¿Sabes qué? Págale la cuenta para que aprenda. Y al otro día otra vez la invita y otra vez la vi a McDonald's y otra vez le pide la cuenta. Le digo, no, entonces mándalo. Dile, Señor, apiádate de él, yo me voy. Entonces, quiero mostrar la línea de formación que nuestra iglesia tiene, ¿vale? Y a mí me gusta, yo no conozco otra iglesia. Esta es mi casa. Yo crecí aquí. Yo nací aquí. ¿Vale? Yo conocí a Jesús en CCI. Para mí, Enrique y Emma son como los abuelos de la fe para mí, o padres en la fe. Para mí, yo conocí a ellos, mi mamá me trajo a la iglesia aquí. Yo no conozco otra cosa, ¿vale? He ido a otras iglesias, sí, temporalmente cuando he viajado. He ido de misiones con otras iglesias, sí, he aprendido. Pero mi casa es mi casa. Entonces yo tengo el ADN en mi casa. Pero entiendo que cada cierto tiempo yo me tengo que renovar.
Y hay una cosa que Dios les dio, que fue el tema de estructurar las cosas para que no fuera todo desordenado. Entonces, en el mapa de crecimiento que Dios nos dio como iglesia, la línea que me tocó hoy a mí predicar es la azul. A Juliana le tocó, ¿cuál creen que le tocó a Juliana? La verde, ¿cierto? Entonces a mí me tocó el azul. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo llego a la iglesia, el curso A1 a mí me dice, mira, esta iglesia es así, 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 así. No es que te la vendamos, te la presentamos para que tú digas, hombre, no me gusta mucho ese tema a mí, yo no me voy con ese tipo de movimiento. Y no te gusta, o si te gusta. Siguiente, ¿cómo me conecto con Dios? Ah, es que yo hice teología, tengo 2 máster en teología, vale, pero es que a veces hay que hacer un renovador, un renueve, ¿no? Un review, el MOT del carro, ¿sí? Por mucho que tú conduzcas un Tesla, hay que hacer el MOT, hay que ver cómo va. Y a lo mejor tienes que aprender a hacer el devocional otra vez, ¿cierto? El siguiente, ¿cómo recibo sanidad? Muchos dicen, yo llevo 35 años cristiano y en la casa no se lo aguanta nadie, porque tiene una amargura, pero predica la palabra de Dios a todo el mundo, le da sablazo de Biblia a todo el mundo, pero una amargada, una persona amargada, ¿por qué? Porque a lo mejor tengo dolor en mi corazón y necesito que alguien me ponga un espejo y me diga, para un momentito y mírate al espejo, mira la arruga de aquí y la de acá. Eso es amargura, falta de perdón. Tú dices, la de acá, ah, no, eso es la edad, ¿cierto? Por mucho botox que se ponga, la amargura se le nota en la cara igual, hasta el botox se va, ¿cierto? Por mucho que se tape las arrugas, las canas, a lo mejor la amargura está dentro de uno. Entonces, cuando uno hace el curso de sanidades, vienen personas que nos dedicamos a sacar la Biblia y decirle a usted, mira, la palabra de Dios dice que tienes que perdonar. La palabra de Dios dice que hay que guardarse para el matrimonio, para que no sufras. Ah, la palabra de Dios dice que hay que dar y se os dará. Todo está aquí. Siguiente, ¿cómo alcanzar libertad financiera? Todos los cristianos piensan que se saben manejar el dinero, pero a veces no. A veces el dinero maneja a la gente. A veces el dinero maneja a las personas. ¿Cuántos trabajos tiene que hacer usted para pagar las cuentas de la casa? ¿Ve? ¿Cuántas veces usted ha querido ahorrar y no ha podido? ¿Cuántas veces usted ha querido levantar cabeza y no ha podido? Entonces, ¿cómo compartir tu fe? Vimos los 4 maneras de aprender. Hay gente que recibe la palabra de Dios en la calle mirando. Hay gente que le gusta escucharla. Hay gente que le gusta hablarla. Y hay gente que es como kinestesia, como yo, como usted, que nos gusta verla en acción. Entonces, cuando llevamos el mismo a la calle, no es hacemos el ridículo. Estamos llevando una palabra sin palabras. Entonces, la gente se queda pegada cuando evangelizamos en la calle. Pero ahí estamos aprendiendo. O sea, tenemos un lugar en la iglesia para aprender. Y luego, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo mejoramos las relaciones familiares? Usted es cristiano, sí. Tiene muchos años en la iglesia, sí, pero en la casa no lo quiere nadie. ¿Y por qué será? Porque a lo mejor hay algo que solucionar. Pero la iglesia para nosotros, familia, es como un hospital. Entonces, en el hospital hay una morgue, ¿vale? No sé si usted sabía que en el hospital hay morgue. Bueno, ok. En los hospitales siempre hay una morgue. Pero en el hospital hay un quirófano, hay una UCI, hay pabellones y hay consultas, ¿vale? En el hospital uno entra por la consulta. Tengo un bultico. Y el bultico usted no se lo hace ver. El bultico tiene que ir a una cirugía. Usted hace una cirugía, no aguanta la cirugía, lo llevan a la UCI. Si no aguanta la UCI, lo bajan a la morgue. ¿Es verdad o no? Así funciona el hospital. Usted va a dar a luz, genial, pues entra y sale. Pero hay mamás que entran a dar a luz y no salen. El hospital de Dios es de al revés. Dios nos recoge de la morgue, muertos sin esperanza, nos lleva a la UCI, nos restaura, nos da oxígeno, nos aman, nos cuidan. Luego que ya estamos mejor, los pasa a pabellones. 1, 2 semanas, 3 años, 5 años, donde nos están dando con la pastoral, las pastillitas de amor, la enfermería que necesitas para que te pongas bien, te rehabilites, empiezas a caminar otra vez, salgas del alcoholismo, empiezas a ver que la vida no es solamente beber, la vida hay cosas más grandes, empiezas a pedir perdón. Wow, te pones bien, te dan el alta y te dicen de vez en cuando venga a la consulta para poder hacer como un catch-up y luego te dan de alta. La iglesia es al revés. Entonces la iglesia tiene gente enferma. Pero si nosotros no educamos al equipo, no podemos dar cuidados ni en la UCI, porque de la morgue lo saca uno solamente Jesús, ¿eh? Solo Jesús. Pero en la UCI tiene que haber gente que quiera pastorear y cuidar al necesitado. En el pabellón tiene que haber gente que te quiera servir. En la consulta tiene que haber gente que te quiera atender.
Entonces necesitamos educarnos como familia. Usted es un misionero. Todos somos misioneros. Tenemos una misión. Pero si usted no se educa, si usted no aprende Biblia, si usted no se decide educarse con lo que Dios le dice, somos cristianos de domingo. Somos cristianos de prédica. ¿Cuántas prédicas escucha usted en la semana? Cientos. Pero cuando lee la Biblia, ahora ni hay que ni leerla porque está en el teléfono, ni hay que ni leerla porque la proyectamos acá. En los tiempos antiguos, cuando yo llegué a la iglesia, había un proyector que no funcionaba casi y había que traer la Biblia. Yo me acuerdo bien, Juan, uno era como el más rápido. Y cuando tú veías a alguien que estaba perdido, tú decías, ese es nuevo. Entonces tú le decías, vete al índice. Ay, Salmos, ¿dónde queda Salmos? No sé, no, Salmos, y te desesperaba, tranquilo, pero bueno, yo me acuerdo que era así. Pero ahora, como está todo tan fácil, se nos olvida. Usted no tiene dislexia, eso no es una excusa. Es que yo no fui a la universidad, pero no importa. Hay carreras que no necesitan la universidad. ¿Sabe que la palabra universidad significa universal? O sea, es un conocimiento universal. Es que para los mejores médicos, mentira. Hay gente que es empírica. ¿Sabe lo que es la palabra empírica? Hay gente que naturalmente sabe algo. ¿No ha visto el amigo de la familia que es la doctora? La doctora Quinn, que se sabe todo y nunca ha estudiado medicina, pero esto es para la artritis. Te lo tomas 3 veces al día y bendito que te quita la artritis. Y fíjate que le da al blanco. Hay gente que es ingeniera técnica en cosas y no tiene que ir a la universidad. Hay gente que es profesora naturalmente porque Dios dio talentos y dones. Usted se desprecia muchas veces porque va y limpia la casa de alguien que tiene la pared llena de certificados de la universidad y usted no. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, es mayor que esos certificados. Cuando me tengo que codear yo con gente en la universidad que, yo soy doctorado en no sé qué cosa, le digo, bueno, da igual. Y yo soy Álvaro, mucho gusto. ¿Sí? La primera clase que di en la universidad, 150 estudiantes en un lecture theater, yo llego allí y les digo, ok, let's pray. Perdón, esto no es la iglesia. Ya le iba a decir, vamos a orar. Y todos ellos como, yo le dije, no, let's pray, me significa que es como, let's get together. ¿Sí? O sea, claro, porque estoy educado en esto. Ahora usted cuando sirve un café ahí en la cafetería, usted está recibiendo conocimiento. Cuando usted es ujiero, usted está recibiendo conocimiento. Cuando usted hace cosas en la iglesia, usted está recibiendo conocimiento. No porque usted pinte la pared y la otra limpie, usted no es nada. Para Dios, la mano se necesita, la oreja también, los pies también. Usted sale a evangelizar y la otra limpia el baño, es lo mismo para Dios. Servirle al Señor es nuestro llamado. Entonces, si usted no se educa, ¿cómo lo va a hacer? Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.